Bueno, decía que sería un gusto extraordinario volvernos a ver en modo presencial, así que quiero felicitar a los organizadores de la actividad también, a Julieta Bandelari y a la Comisión de Derechos Humanos, que siempre trabaja estos temas de una forma extraordinaria y con una convicción y con una militancia realmente meritoria. Así que mis felicitaciones a ellos y los dejo, bueno, doy por abierta la conferencia. La Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires abre nuevamente, a instancias de su Comisión de Derechos Humanos, sus puertas a la comunidad y lo hace para presentar un informe de invalorable importancia para los hombres y las mujeres comprometidos con los derechos humanos. Se trata del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes sobre el caso de la desaparición forzada seguida de muerte del joven Santiago Maldonado, caso que conmovió a la sociedad argentina y demostró con cruel dureza a qué punto de perversidad pueden llegar los estados aún en goce de democracias formales. Diciembre bien puede ser denominado, al menos en Argentina, el mes de los derechos humanos. La Declaración Universal, la recuperación de la democracia con la asunción de un presidente elegido por el voto popular, la condena a los jefes de las juntas genocidas, el secuestro de los familiares reunidos en la iglesia de la Santa Cruz, son algunos de hechos ocurridos en meses de diciembre. Nuestra asociación nació con un serio compromiso con los derechos humanos en 1934. Ya existían desde 1913 el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y desde 1921 la Federación Argentina de Colegios de Abogados. El Colegio de la Ciudad o Colegio de la Calle Montevideo, como hoy lo conocemos, representaba los intereses de los grandes estudios, el poder económico, el poder real, el establishment. Impulsó la creación de la FACA y seguramente incidió para que la Federación saludara complaciente el golpe que destituyó a Hipólito Yrigoyen en sintonía con la vergonzosa acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1930. ¿Cómo habrían de estar cómodos en esos ámbitos los abogados consustanciados con los intereses nacionales y populares? Así es que nació esta institución que hoy los recibe con los brazos abiertos. Algunos de quienes nos visitan están en su casa. Norita es socia honoraria. Verónica Heredia milita en nuestra Comisión de la Mujer. Federico Andreu Guzmán ya en 1998 participó en actividades de aquella comisión que iluminaron, entre otros, nuestros compañeros Alberto Pedroncini y Atilio Librandi, que se fueron pero nunca nos dejaron. Mariela Belsky y Sergio Maldonado son y serán siempre bienvenidos, y como todos quienes hoy nos visitan, saben que pueden contar con esta Comisión de Derechos Humanos que hoy fraternalmente los recibe y que es digna sucesora de la tarea de los y las que nos precedieron. Para iniciar entonces esta actividad, presento al doctor Federico Andreu Guzmán, oriundo de Colombia, abogado, defensor de los derechos humanos, profesor universitario, investigador, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha sido consejero general de la Comisión Internacional de Juristas, consejero jurídico para los programas de las Américas y Asia de Amnesty International y secretario general adjunto para América Latina de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Participó en la misión de observación de derechos humanos de Naciones Unidas en Ruanda y en la realizada conjuntamente por las Naciones Unidas y la OEA en Haití. Ha sido director de la Oficina Internacional para los Derechos Humanos, Acción para Colombia, miembro del Comité Internacional de Juristas y, como decía hace un rato, no es la primera vez que nos visita. Adelante, por favor, doctor Andreu Guzmán. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos y todas. Es un placer poder estar acompañando esta causa, es un placer poder colaborar con Sergio, con la familia Maldonado, con Verónica. Nos hemos reunido y hemos constituido hace como ya casi un año tal vez,
un equipo de expertos de diferentes disciplinas. Hay juristas, hay antropólogos, hay, bueno, hay periodistas, hay diferentes disciplinas para hacer una evaluación de las actuaciones del Estado argentino en el caso de Santiago, de la desaparición de Santiago Maldonado. Hemos sacado un primer informe preliminar, un informe dirigido sobre todo a la Comisión Interamericana, en el marco de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Santiago, con el propósito de obtener un acuerdo con el Estado para que el Estado nos permita hacer una evaluación independiente, imparcial, de lo actuado. Lo actuado tanto en términos de justicia, tanto en términos de búsqueda, identificación, tanto en términos de esclarecimiento de los hechos, determinación de lo que sucedió, determinación de las responsabilidades penales y otras que surgen, y también en materia de reparaciones, y reparaciones integrales, no solamente en el aspecto monetario, ni mucho menos limitado a esto. El rol que han jugado los medios de comunicación y el significado que ha tenido la desaparición de Santiago y su muerte en relación con las movilizaciones indígenas en Chubut. Todavía nos falta seguir trabajando y vamos a producir un segundo informe ya más de fondo. Haya o no haya acuerdo por parte del Estado de aceptar que esta comisión o este grupo de expertos participe en el proceso interamericano, independientemente de ello lo haremos, es una obligación moral y ética que hemos asumido todos los miembros del grupo. Y hay muchos aspectos que son preocupantes, yo no los voy a resumir todos porque son muchos y algunos que han sido ya destacados por mis colegas de antropólogos forenses sobre todo el tema de la identificación, de las causas de la muerte de Santiago. Desde el punto jurídico, sí, muchas preocupaciones. Más allá de entrar en el detalle de lo actuado por parte de las autoridades judiciales argentinas, nos preocupa la ausencia y la carencia de un marco legal hoy en día para que le dé respuesta a las desapariciones cometidas durante el periodo, digámoslo, democrático, después de la dictadura. O sea, hemos tenido información y hemos documentado varios centenares de casos de desaparición forzada cometidos desde que la Junta Militar se fue del poder, desde que volvió formalmente la democracia. Nos hemos constatado que si bien el Estado argentino tomó importantes y muy significativas medidas en materia de desaparición forzada, muchas de esas, en su inmensa mayoría, están enderezadas a las desapariciones cometidas durante la dictadura. Eso es muy importante, pero, ningún Estado, democrático, no democrático, de facto, no de facto, elegido, no elegido, sea militar o civil, ningún Estado puede practicar la desaparición forzada. Y tiene la obligación de buscar inmediatamente a los desaparecidos y la obligación de otorgar un recurso, un acceso a la justicia eficaz, efectivo a los familiares, de brindar reparación, de darles un trato digno y humano, etc. Y ahí tenemos grandes preocupaciones sobre las deficiencias del marco legal e institucional argentino hoy en día. Yo cerraría ahí para no ahondar en más materia, pero digamos, esto es las grandes líneas del trabajo que hemos estado haciendo. Muchas gracias, doctor Andreu. Voy a presentar a la doctora Mariela Belsky, abogada, feminista, activista por los derechos humanos de Argentina,
como activista promueve la defensa y el ejercicio de los derechos de mujeres y jóvenes. Es embajadora de Ella Decide, el movimiento mundial por los derechos de la mujer. Desde 2011 se desempeña como directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Essex, Reino Unido. Asimismo, un posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Palermo y un diploma en Derechos Humanos y Procesos de Democratización de la Universidad de Chile. La escuchamos, doctora. Buenas tardes a todos y todas. Es un gran placer para Amnistía Internacional participar hoy de este espacio y reencontrarnos con Sergio, Norita, Vero. Como todas saben, en los últimos años han tomado estado público algunos casos que involucraron la desaparición e incluso la desaparición forzada de personas, entre ellos Luciano Arruga, Santiago Maldonado, Luis Espinosa y este año Facundo Astudillo Castro, que evidenciaron deficiencias en la investigación por parte tanto de las autoridades judiciales como de los cuerpos policiales que funcionan como auxiliares de la justicia. Desde Amnistía Internacional hemos acompañado algunos de estos procesos y lo continuaremos haciendo, brindándoles apoyo a las familias y exigiendo que se lleven a cabo investigaciones urgentes, eficaces e independientes para dar con la verdad de los hechos y poder saber qué es lo que pasó. En el caso de Santiago Maldonado, acompañamos muy de cerca a Sergio y su familia en el reclamo por una investigación que en primer lugar diera con el paradero de Santiago y luego que pudiera dar cuenta de cómo sucedieron los hechos que terminaron con su muerte y las responsabilidades del caso. El camino no ha sido ni es fácil y hay todavía muchas preguntas que no sabemos qué respuestas tienen. Por ello es importante redoblar esfuerzos y que se generen nuevas alternativas en la causa judicial para garantizar el reclamo de justicia de su familia. Además de los delitos de desaparición forzada cometidos en el contexto de un plan sistemático de represión estatal, como aquel que existió en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar, nos encontramos ante desapariciones que en contextos democráticos no responden a un plan centralizado ni de sistematicidad, sino a otros patrones de violencia estatal, tales como la utilización de la desaparición forzada como método policial extremo para garantizar el encubrimiento o evitar entorpecer investigaciones. Estas situaciones plantean desafíos específicos, ya que se suceden en el marco de instituciones democráticas y de plena institucionalidad que requieren mecanismos eficaces para evitar la impunidad y garantizar el derecho a la verdad. A partir de esto, se hace necesario desarrollar nuevas herramientas de búsqueda, identificación e investigación, sobre todo cuando las estrategias devenidas de la experiencia post-dictaduras encuentran sus límites y no resultan eficaces para brindar respuestas en estos contextos. Argentina ha suscrito infinidad de instrumentos internacionales que consagran la protección de las personas contra la práctica de la desaparición forzada. La Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la cual tiene jerarquía constitucional, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad. A su vez, el artículo 142 ter del Código Penal de la Nación contempla el delito de desaparición. A pesar del amplio reconocimiento normativo y de los significativos avances en la búsqueda de la verdad y reparación en los procesos de investigación sobre los hechos cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, las investigaciones por hechos cometidos en tiempos de democracia han planteado numerosos desafíos que se traducen en sufrimientos y vulneraciones de derechos a las víctimas y sus familias. La investigación por la desaparición y luego muerte de Santiago Maldonado ha sido una clara muestra de ello. Entre las principales dificultades que podemos mencionar para la investigación de estos hechos se encuentra la falta de independencia de las autoridades judiciales y de los cuerpos policiales que funcionan como auxiliares de justicia, la falta de expertise técnica de los responsables de investigar, la ausencia de participación de las víctimas y sus familiares en el proceso de investigación y la consecuente vulneración de sus derechos,
y situaciones de amenazas, persecución e incluso tareas de inteligencia, defensores de derechos humanos y las familias de las víctimas. Sergio puede contar sobre esto en detalle. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas ha destacado las dificultades que este tipo de investigaciones presentan y que estos obstáculos pueden dar lugar a una impunidad de facto. En reiteradas ocasiones ha señalado que una investigación penal eficaz es esencial no solo para defender el derecho a la justicia, sino también para cumplir la obligación de buscar a la persona desaparecida y para el disfrute del derecho a la verdad y a la reparación, ya que se trata de derechos estrechamente relacionados entre sí. A su vez, ha señalado que el deber de investigar las desapariciones forzadas está estrechamente relacionado con los derechos de las víctimas, incluidas sus familias y otros interesados, a acceder a las investigaciones y participar en estas. Darles acceso a la información durante todas las etapas de la investigación puede ser el medio más eficaz de garantizar su derecho a la verdad. La participación activa de las víctimas y sus familias en la investigación es también el mejor medio de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de investigación. En este contexto, en donde las investigaciones no avanzan como debieran, los grupos especializados de investigación pueden brindar herramientas valiosas para fortalecer la institucionalidad, aportar mayor expertise técnica y brindar mayor seguridad y confianza a las víctimas y sus familias. De ello nos va a aportar mayores detalles Federico, nos ha aportado mayores detalles Federico. Pero, por ejemplo, en el caso del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, el cual Amnistía Internacional ha apoyado también, el grupo de expertos internacional ha funcionado como un gran aporte para dar con los responsables e indagar en las irregularidades que habían tenido lugar en la investigación por parte de la Fiscalía. Desde Amnistía Internacional continuamos sosteniendo que a más de 3 años de la muerte de Santiago resulta inadmisible que para la justicia argentina nadie sea responsable de los hechos. El derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación debe ser garantizado de manera urgente para su familia. A su vez, y para finalizar, Amnistía Internacional Argentina viene proponiendo al Estado la necesidad de un debate constructivo sobre la posible necesidad de promover políticas públicas, protocolos de investigación específicos para la búsqueda de personas y herramientas institucionales que puedan incluir la creación de grupos especializados para una investigación exhaustiva de los hechos que pudieran involucrar la desaparición forzada de personas, garantizando que los hechos no queden impunes y las víctimas y sus familias tengan derecho a la verdad y reparación. En definitiva, para que Santiago, para que Facundo, para que Luis y tantos otros casos tengan justicia y tanto sus familias como la sociedad toda puedan saber qué pasó con ellos y se adopten medidas para garantizar la no repetición de estos hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Belsky. Norita, vos dirás si de acuerdo a tu disponibilidad horaria te presento ahora o más adelante. Tenés que desactivar el micrófono. Estás muteada. ¿Ah? Ahora. Ahora sí. Bueno, quiero escuchar un poquito más, a ver. Bueno, cómo no. Entonces voy a presentar a la doctora Verónica Heredia, que es abogada de la causa que investiga la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y es también integrante de la Comisión de Derechos Humanos de nuestra asociación. Adelante, por favor, Verónica. Buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires que permitieron, escucharon la propuesta de Julieta Bandirali, que fue quien propuso y se le ocurrió la idea de presentar el informe en el caso Maldonado. Julieta realmente, ella con su practicidad militante, se dio cuenta que teníamos que dialogar con el informe y con los expertos y expertas de lo que ellos habían realizado con su informe. Por supuesto, al doctor Carlos López Belva, que generosamente promovió desde la comisión que preside en la ABA para que pudiera concretarse esta conversación.
Bueno, muchísimas gracias a Federico, a Mariela. Federico acompañó en la construcción de este informe de interdisciplinario de expertas y de expertos independientes para, como explicó Mariela, para ayudar, para fortalecer la investigación, que a la fecha es nula. Estamos en la total impunidad en el caso de la desaparición y muerte de Santiago, para traer tranquilidad y confianza a las víctimas, en este caso Sergio, Andrea, la mamá de Santiago, Germán, la sociedad, que necesitamos confiar en una justicia que obviamente ha demostrado que es legítimamente desconfiable. Entonces, cuando nosotros propusimos la creación del grupo de expertos independientes el 1 de noviembre del año 2017 al juez Geral, nos respondió que no y que atentaba contra la soberanía del Estado argentino la propuesta de un grupo independiente que solamente hiciera esto, acompañar, ayudar a fortalecer la justicia, las investigaciones y generar confianza en las víctimas. Esta petición de la creación del grupo de expertos en el caso de Santiago fue pedida al juez y rechazada no solamente por el juez, sino por todas las instancias, y todavía está la Corte Suprema de Justicia en sus manos resolver si va a convocar o no al grupo. Y por lo tanto, como siempre decimos, tenemos en el ADN y en nuestros corazones y en nuestros pies la lucha incansable de las madres de Plaza de Mayo, como Nora Cortiñas, como Mirta Maravalle, como todas las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, la sociedad. Inclaudicablemente vamos a seguir exigiendo verdad y justicia por Santiago. Por eso convocamos al grupo, a ciertas personas expertas, prestigiosas en la materia, y Federico Andreu generosamente, por su compromiso por los derechos humanos y la conmoción del caso de Santiago, aceptó junto con otros y otras formar parte de este grupo. Lo cierto es que dentro de los ejes del informe está el contexto en el cual se produjo la desaparición de Santiago. En primer lugar, el reclamo de los pueblos indígenas, concretamente de la comunidad mapuche Puloj, en resistencia en Cuyamen, territorial, de sus tierras ancestralmente, y que el Estado despojó, su reclamo por la libertad de su lonco Facundo Jones Wala, en el reclamo por las tierras. Este contexto en el cual el Estado se ha negado hasta la fecha a reconocer como el lugar donde Santiago estaba en el momento en que desaparece, impide avanzar en una investigación que arroje la verdad. Y sobre todo, reconocer a Santiago como un defensor de los derechos humanos, porque Santiago, el 1 de agosto del año 2017, estaba defendiendo los derechos de los pueblos indígenas de la comunidad mapuche. Y el eje central de este informe es la desaparición forzada, como un tipo penal en general y en particular en este caso. Nosotros exigimos desde el primer momento que la hipótesis de desaparición forzada no podía ser desechada en la investigación, porque es la hipótesis mayor y la que más responsabilidad genera en el Estado, y por eso su obligación de responder sobre esta hipótesis. El juez Geral, en noviembre del año 2018, dijo que no solamente no había existido una desaparición forzada en el caso de Santiago, sino que no había ningún delito, no se había cometido ningún delito en perjuicio de Santiago, porque él voluntariamente ingresó a las aguas heladas del río Chubut y allí encontró la muerte en un pozo que lo estaba esperando. Esta afirmación, si bien
fue revocada en otras instancias, el tema de la desaparición forzada continúa siendo un impedimento. La justicia argentina no quiere investigar. Y por eso la importancia de Federico Andreu en este informe. Porque Federico tiene, todos conocemos, su larga trayectoria, su indiscutible experiencia en relación a la desaparición forzada, a la construcción de los estándares internacionales para una investigación de una desaparición forzada. Y Argentina, a pesar de su trayectoria y su historia y ser pionera, vanguardia en cuanto a la desaparición forzada como delito, quedó en el ámbito de la dictadura. Y luego, a partir de 1983 hasta la fecha, si bien existieron varios proyectos para tipificar el delito de desaparición forzada, recién se logró que en el año 2011, es decir, hace 9 años, recién tenemos en la Argentina tipificado el delito de desaparición forzada, y fue a partir de otro caso en democracia, que es el caso de Iván Torres, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en el año 2011 a la Argentina. En el marco de una nueva desaparición, pero en democracia, es que el Estado tipifica el delito de desaparición forzada. Pero en soledad, en el año 2003, decíamos que la desaparición de Iván Torres era una desaparición forzada. Y gracias a Norita Cortiñas, a Mirta Baravalle, en el año 2003, no nos querían escuchar, pero ellas eran tan fuertes las voces de Norita y de Mirta, diciendo el caso de Iván Torres es una desaparición forzada. Y Norita Cortiñas fue perita, propuesta por las víctimas, por la familia de Iván Torres, como perita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ella fue a decir los elementos que tiene el tipo penal de desaparición forzada y que estos elementos son independientes del tipo de gobierno que exista, si es un gobierno de facto o es una democracia de derecha, una democracia de izquierda, una democracia débil o una democracia fuerte. Hay desaparición forzada y si existe una persona desaparecida y el Estado es el principal sospechado de esa desaparición, tenemos que investigar una desaparición forzada. Estas son las dificultades que entendemos existen todavía en la Argentina en relación a las desapariciones forzadas que se cometen desde el año 1983 hasta la fecha. Y esto es lo que Federico, con el grupo, en este informe que fue presentado tanto al Estado como a la Comisión Interamericana, advierten de esta falta, de esta ausencia de legislación y de prácticas en Argentina para detectar, no ya investigar, juzgar, condenar y garantizar su no repetición, sino la detectar una desaparición forzada hoy en Argentina, en democracia. La relevancia de este informe, nosotros entendemos que va a ser de gran aporte para casos como el de Facundo Castro Astudillo, para el caso de Luis Espinosa, para los casos que están todavía en la impunidad, porque hoy en Argentina no existe ninguna persona condenada conforme al artículo 142 ter del Código Penal en calidad de autora de desaparición forzada. Ni siquiera en el caso de Iván Torres, que hay 2 condenados como partícipes necesarios, pero no como autores. Entonces, quiere decir de que hay mucho trabajo en relación al tipo penal de desaparición forzada, entender que no es lo mismo la desaparición forzada que un homicidio, por más agravado que esto sea. Esto es una discusión que todavía existe
no hay registros, no hay ningún registro ni en los registros que tenemos es de Correpi en relación a las desapariciones forzadas en Argentina, en democracia, que también está, que hay que hacer un estudio también sobre los casos para que no confundir con lo que es un homicidio agravado. Bueno, hay muchísimo para seguir trabajando en relación a este tema, que es actual, que es futuro, lamentablemente es futuro, porque si todavía no podemos detectar, menos podemos garantizar su no repetición. Es relevante la voz de Federico que nos trae desde Colombia, que es la democracia más antigua en la región, y sin embargo tiene miles, cientos de miles de desaparecidos en esta democracia. Por eso el caso de Santiago, nosotros convocamos a este grupo interdisciplinario de expertas y de expertos de Chile, Colombia y de México, porque entendemos que esta es una problemática de la región. No es puntual el caso de Santiago, no es puntual el caso del reclamo de la comunidad mapuche en resistencia en Cuyamen. Es una problemática de la región. Y así como tenemos que escuchar a Federico de Colombia, a José Alwin de Chile, a las periodistas y periodistas mexicanos que tanto tienen para decir en relación a lo que sucede hoy con el periodismo y con las desapariciones forzadas y la democracia en México, también de manera conjunta tenemos que lograr un camino, encontrar las respuestas de manera conjunta, porque han pensado en nosotros como de manera conjunta en una región. Tenemos una matriz económica, política, extractivista, de desapariciones forzadas en toda la región. Entonces, entre todos y todas tenemos que encontrar estas respuestas que entiendo deben incluir en la construcción de una nueva justicia y también en repensar en los mecanismos de representación en estas democracias que realmente son muy débiles, porque si tenemos una desaparición forzada, siempre para mí es la imagen, es la punta del iceberg de si vemos una desaparición forzada es porque abajo están todos los derechos vulnerados de todas las personas. Entonces, por eso nuestro gran agradecimiento a Federico, el gran compromiso de haber conformado este grupo y habernos dado este informe que creo que va a servir no solamente para el caso de Santiago, sino para muchos otros. Muchas gracias, Verónica. Quiero invitar a quienes nos acompañan que al final de las exposiciones vamos a hacer una ronda de preguntas para sistematizarlas. Por favor, vuélquenlas en el chat, así la compañera que ha tomado esa tarea puede irlas organizando. Norita, vos dirás si sos la próxima o preferís escuchar una nueva intervención. Ya está. Bueno, gracias por permitirme estar acá en este coloquio. La verdad que tanto tiempo que estamos luchando por lo que es la desaparición forzada seguida de muerte, cómo es rechazada, cómo es querida de ocultar permanentemente, las madres, los organismos que por años y años venimos luchando. Bueno, yo agradezco hoy, Carlos, a Federico, a todos los que están presentes. Las madres caminamos mucho, con algunos nos conocemos más, con algunos tuvimos en muchas oportunidades, y ahora el caso de Santiago nos tiene muy preocupados porque notamos como que a medida que transcurre el tiempo, los gobiernos democráticos lo que quisieran es borrar este delito de desaparición forzada seguida de muerte, que es el crimen de crímenes. Nosotros insistimos, hemos estado en las zonas donde desapareció Santiago, hemos asistido con la gente que vive en la zona,
muchas veces a esa zona de horror que se vivió, que siguió viviéndose con la muerte también de Nahuel y las otras muertes y las persecuciones que tienen la comunidad mapuche en esta zona nuestra. Nosotros confiamos, y con esta entrevista de hoy y con estas actividades, con Verónica y con Sergio también empeñados en que tenemos que llegar a toda la verdad y a toda la justicia. Y creemos que sí que es posible. No es posible tampoco que el siglo XXI nos presente la impunidad en casos que son de realmente un terrorismo de Estado que no puede ser admitido. Yo creo que después de estas reuniones y como se vaya transitando, ¿no? Permanentemente, yo recuerdo los años que estuve con la mamá de Torres, de Iván Torres, cómo también hemos seguido y cómo se buscaban miles de formas de desvirtuar lo que es el crimen de crímenes. Entonces creo que llegó ya este momento. Yo tengo esperanza, las madres tenemos esperanza siempre de que esto se va a terminar, esta metodología infame que ya no tiene por qué existir nunca más. Y creemos que sí que es posible, porque entre ustedes, toda gente amiga nuestra, toda gente especializada en estas investigaciones, que vamos a tener un día la noticia de que va a ser aceptado esta verdad que no puede ser ocultada nunca más. Yo quiero decirles que así como insistimos, ustedes saben, yo tengo mi hijo desaparecido desde hace 44 años, nunca tuve una noticia, nunca tuve una información y no lo podemos concebir. No podemos concebir que después de tantos años no se haya instalado un camino para llegar a la total verdad. No podemos concebir de que con tantos expertos que van estudiando camino por camino esta aberración que es esta metodología que es de muerte, de desaparición y de una angustia para los familiares de siempre. No para nunca la espera, la ilusión de que un día se va a aclarar y vamos a saber toda la verdad. Así que yo les agradezco que estemos hoy reunidos. Quisiera que sigamos juntos, que sigamos tratando de que nunca más quieran engañarnos, ocultarnos. Yo puedo decir que estuve en el lugar donde no estuvo Santiago 80 días, donde de ninguna manera estuvo Santiago, ¿no? Y que crean que somos imbéciles. No somos imbéciles. Nosotros queremos toda la verdad, toda la justicia. Queremos la no repetición. No es porque sí nomás que uno sigue estando y sigue luchando. Y que ahora hay un caso que también nos aflige, el de Astudillo Castro, Facundo, también querer ocultar la identidad de los asesinos, de los que cometieron este delito tan grande con Facundo. Y tenemos que seguir, y vamos a seguir, y no vamos a parar, y vamos a seguir diciendo, no es verdad que estuvo 80 días en un charquito de agua Santiago, no es verdad. Entonces creo que yo confío en ustedes, las madres confiamos en los expertos que día a día se sientan a buscar, hurgar, a ver dónde podemos encontrar esa verdad. Creemos que sí que es posible y vamos a seguir. Así que yo los felicito, les agradezco a todos y cada uno. Somos viejos amigos ya, o seré yo la amiga vieja, ¿va? No sé cómo es el tema, pero tenemos la esperanza de que vamos a encontrar los caminos de la verdad, de la justicia,
vamos a poder mirarnos a los ojos todos, vamos a poder latir en un solo corazón para decir que logramos toda la verdad y que no se repita nunca más. Así que gracias, y yo me quedo un ratito con ustedes, pero estoy, como verán, con mi bracito enyesado y quiero escucharlos, quiero abrazarlos, qué bacana, quiero abrazarlos. Y vamos a volver otra vez a abrazarnos con la verdad y con la justicia, primero en nuestro camino. Así que muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado este relato mío, sencillo, muy sencillo, pero que lo llevo adentro de mi corazón. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Norita, con ese empuje jovial de siempre. Me impediste que te presentara, lo hago ahora. Más que presentarte, te agradezco el ejemplo, te agradezco la fuerza. Cada vez que a nosotros las nuestras amenazan claudicar, nos miramos en tu espejo y seguimos adelante. Creo que más que viejos amigos o amigos viejos, somos aquello con lo que me honraste, aquello que voy a llevar por siempre en mi corazón, cuando en aquel Congreso Nacional de Derechos Humanos de Salta dijiste que somos familia. Eso es uno de mis bienes más preciados, ese y este otro que está detrás mío, que es un pañuelo que Madres de Plaza de Mayo me entregó en alguna de aquellas audiciones de aquel viejo oral y público que nos hermanó, como nos hermana esta tarea para siempre. Si la democracia argentina tiene padres o madres, no tengo ninguna duda, Norita, que ustedes son las madres de la democracia. Muchas gracias, Nora. Gracias. Bueno, siguiendo con esta carga emocional que nos ha depositado en el alma Norita, voy a presentar a Sergio Maldonado. A Sergio lo conocimos como el hermano de Santiago. Ya dejó de ser el hermano de Santiago y hace rato que tiene entidad propia. Él, como Norita y como tantos otros, no demasiados, pero felizmente bastante, hombres y mujeres de nuestra sociedad que han sabido convertir el dolor individual en herramienta de lucha colectiva. Por todo eso, Sergio Maldonado, muchas gracias y adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Una vez más, gracias Carlos por tus palabras. La verdad que es imposible, ¿no?, cuando se atraganta acá, escuchar la Norita. Sobre todo porque estamos en una época que por ahí sensibiliza más. Y Norita aparece siempre en las épocas cuando viene el bajón y demás. Tiene como un, no sé, décimo sentido sería, porque me llama por teléfono en momentos en los cuales parece adivina. Y ahí me pega un cachetazo de realidad. Así que siempre agradecido. Arranqué para cualquier lado porque no pensé que me iba a caer eso, pero lo iba escuchando. Y sobre todo es como contrasta la impotencia y la crueldad que tiene este sistema judicial. Norita contrasta todo eso y tan sencilla con esa claridad, y así como lo dice ella, hace 44 años que busca a Gustavo, y todos tenemos una deuda enorme como sociedad, no solo con Norita, sino con todas las madres y abuelas, esos nietos y nietas de ese genocidio que fue la dictadura. Y a veces me pregunto de dónde saca esa fortaleza de seguir sumando casos y siendo tan paciente, tan clara, con ese corazón enorme, así, todo ese tamaño de estatura lo cuadriplica en todo ese amor que genera. Y es la primera que llegó a Bariloche el 8 de agosto
en medio de la búsqueda de Santiago. Y cuando también le escuchaba a Mariel, era como que iba el círculo para dar un giro de 360 grados, como que me posiciono en el inicio, cuando decíamos ¿dónde está Santiago? Y después de 3 años y medio seguimos preguntando qué pasó con Santiago. Y están como que estamos los mismos. Y yo me acuerdo a Verónica, a la cual siempre agradecido, nos decía, bueno, hoy somos 3, Andrea, ella y yo, esas noches frías de Esquel, y dentro de 10 años vamos a ser nosotros 3 cholitos. Y es verdad, porque por lo general muchas personas que te acompañan y van en ese recorrido, van siendo después gobierno y van siendo parte del Estado y parte de ese gran problema que nunca se puede solucionar. Entonces parece que las luchas, más allá de ser colectivas y sobre todo de defensoras y defensores de derechos humanos, muchas veces tocan otros intereses, y el único interés genuino y hasta de ese derecho a la verdad es el de los familiares, que muchas veces nos hace, en vez de estar tirados en un sillón o llorando en un rincón, es esto de tratar de ir encontrándole la vuelta de cómo avanzar y encontrar la verdad, que es independiente de la justicia. La justicia me parece que no es completa si no hay una verdad. Norita seguramente ha transitado un montón de esas experiencias, y lo que yo pueda decir es lo personal y que nos pasó el año pasado justamente en el juicio al médico que filtró las fotos del cuerpo de Santiago. Y ahí entendí que era la verdad y que era la justicia, pues estaba haciendo justicia sobre una persona que filtró las fotos del cuerpo de Santiago, pero no se estaba llegando a la verdad de quién dio esa orden, a quién le llegó las fotos, por quiénes las replicaron, y toda la cadena de responsabilidades en esa filtración de una foto. Y algo tan delicado y tan deshumano como fue el mostrar el cuerpo de Santiago en la morgue, en las condiciones en las cuales estaba. Y ahí es donde empieza esta cosa de cómo avanzar contra el Poder Judicial. Porque podemos hacer todo lo que tenemos a nuestro alcance, podemos convocar a Federico, al cual enormemente agradecido, a todo el grupo de expertos, que no es que en Argentina no haya personas que no estén capacitadas o no estén a la altura de las circunstancias, simplemente que lo digan de afuera tiene otro impacto, tiene otra, y sobre todo por gente prestigiosa. Si en Colombia la desaparición forzada y lamentablemente la cantidad de hechos que hay hablan por sí solos, y por eso Federico es alguien experto, junto también a Dora Lucy, Arias Giraldo, que también está dentro del grupo. Y por eso empezamos a tratar de buscar los mejores en el resto de los países, como Colombia, México y Chile. Pero hay algo que no podemos buscar, es buscar justicia afuera. La justicia se maneja y tiene sus propios intereses y tiene su propia matriz. Y si bien excede lo que nosotros podemos hacer, porque todos los plazos, todas las presentaciones, todo lo que está a nuestro alcance, Verónica lo hace. Y todo lo que recibimos son cachetazos, porque así como Verónica decía que el juez Geral dijo que el grupo de expertos atentaba contra la soberanía nacional, también dijo que cerraba la causa, y hasta personalmente, digo yo, le generaba una incomodidad, y no me acuerdo ahora la palabra que empleó para decir que básicamente como que ya no le provocaba violencia, como alguien que le pide que investigue y le hace presentaciones y está todo el tiempo. Estuvimos un año, no es que estuvimos 20 años haciéndole presentaciones, a un juez que no hizo absolutamente nada. Y por 6ª vez lo imponen a que sea juez. Alguien que ya dijo que, como decía Verónica, que se ahogó solo, que la gendarmería no tiene nada que ver, siendo que la propia Ministerio de Seguridad actual hizo una denuncia contra Pablo Nocetti y el accionar de la gendarmería, y así todo, ni siquiera en esa parte hay un juez que diga lo contrario.
O sea que si partimos de la base que no tenemos un juez, que no tenemos una fiscal, porque la fiscal que estaba en su momento era secretaria de subrogante, no estaba a la altura de las circunstancias, y ahí es donde empieza el primer encontronazo que yo tengo con la justicia. Es decir, el 4 de agosto del 2017, al juzgado de Esquel, irme con la sensación de ese lugar de que la fiscal era abogada de gendarmería. Y eso no es que esté el gobierno que esté, sino que es una metodología y es es esto que decía que es una matriz, cómo romper ese molde contra el sistema judicial. Es algo que los familiares nos podemos transformar en tratar de entender una causa judicial, tratar de hablar en un medio de comunicación, tratar de mantener la coherencia, de mantenernos en nuestros cabales, de pedir, organizar o estar al frente de una marcha, pero no podemos ordenar la justicia, no tenemos forma de armar una justicia propia. Y hay justicia o digamos el Poder Judicial que responde a un determinado gobierno y hay otra que no. Porque si nos ponemos a ver, en el anterior gobierno le pedimos a la jefa de fiscales que nos enviara un fiscal y no pudo hacer nada. Y no se trata de que hoy, digamos, hay otro gobierno y también podría tener otra metodología o otro impulso relacionado con la justicia y tampoco pasa nada. Y cómo pasan los años, y así como desde el año 83 a la fecha, como decía Verónica, los casos que se fueron dando de desaparición forzada, no hubo ningún gobierno que pudiera garantizar el nunca más. Porque parece que los gobiernos actúan y van tirando todos los problemas abajo de una alfombra y nadie se hace cargo de raíz de cómo solucionar y cómo investigar, porque el Estado no investiga al propio Estado. Eso es por un lado. Y por otro lado, estos jueces que están atornillados en lugares en los cuales eligieron ser jueces. Yo no concibo que un juez diga que no puede hacer nada cuando eligió ser un juez. Yo no elegí que a Santiago lo desaparecieran y tener que salir a luchar por Santiago. Norita no eligió que le desaparezcan a Gustavo y tener que ponerse al frente de rondas y luchar contra toda la adversidad, porque en esa época era mucho más difícil. Yo ahora siento que se me hace más fácil, porque ya el camino lo iniciaron ellas. Y seguimos hablando de lo mismo después de 40 años. ¿Cómo puede ser en un Estado democrático que sigan sucediendo ese tipo de cosas y que no es que tenemos como un aliciente que esto se va a terminar? No, por el contrario, este año hubo 2 desapariciones forzadas. La diferencia es que ahora se investiga como desaparición forzada. No te dicen, bueno, no, lo negamos, pero el resultado es el mismo. Sigue todo empantanado y sigue dando vuelta en el mismo círculo o en ese 8 judicial que vas y venís tantas veces, tengas ganas de ir y venir, porque llega un momento en el cual se hace cansador. Y aparte de todo eso tenemos que luchar contra persecución, contra hostigamiento, contra esto que la deshumanización o que primero demonizan a la víctima, como fue el caso de Santiago, después siguieron por quienes seguíamos reclamando, los familiares, que te pinchen el teléfono. ¿Cómo puede ser que hace más de 2 años y medio que mis escuchas están, y la de otros testigos, en la Corte Suprema y no se destruyan y quede todo en la impunidad y no haya una investigación? Bueno, infinidad de cosas que por ahí, acá el que se llevó la peor parte es Santiago, que es el que no está, el que yo entiendo el informe o veo cuando se dice, bueno, Santiago era un luchador, era un defensor de derechos humanos, estaba acompañando una lucha justa al lado de los más débiles, pero eso yo lo puedo entender, pero mi vieja no lo puede entender. O sea, no le interesa que Santiago fuera un defensor de los derechos humanos, sino le interesa que le haya acompañado al dentista, porque lo estaba esperando para que fueran juntos al dentista. De esas cosas no se pueden reparar. Y seguimos luchando contra una justicia que no es justicia, sino es muy injusta y es muy cruel. Y no entiendo de qué manera poder torcer ese brazo judicial o esa gran corporación. ¿Cómo construir una nueva justicia desde el lugar nuestro?
Lo único que me queda es tratar de participar en estos espacios, de luchar con lo que se pueda, de, ni bien se levante la cuarentena, estar nuevamente en la calle, mantenernos unidos y que no se les haga tan fácil. Pero en algún momento se tiene que derrocar el gran edificio con esta mujer con venda en los ojos y que mira por otro lado y es tan indiferente muchas veces. Y sobre todo con una justicia tan machista como actúa siempre. Simplemente eso, no tengo mucho más, solamente agradecimientos a todas las personas que están en este panel, a las que no están, que están desde afuera, siguen acompañando, que se sigue apoyando esta lucha, a pesar de que hoy grandes medios de comunicación no hablen del caso de Santiago, medios que por ahí eran afines o levantaban las banderas como para en algo político partidario, digamos, porque también está eso, como los familiares nos vemos inmersos o en el medio de batallas o encontronazos que son, que tienen sus propios intereses. Y los únicos que quedamos somos los que tenemos los intereses genuinos, que es esto de saber qué pasó, de verdad, de justicia, y sobre todo de mantener viva la memoria, que en este caso a mí me toca hablar por Santiago, pero también es por todas esas víctimas y todas esas personas que hoy por ahí no tienen la posibilidad de estar reunidos en un Zoom hablando de sus seres queridos. Así que, bueno, agradecerles a todas y todos por el cariño, el apoyo y Verdad y Justicia por Santiago y por los 30.000 presentes. Norita, te quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Quiero que sepas que esta es y va a seguir siendo tu casa. Lo que podamos hacer para ayudar en esta lucha lo haremos. Todo lo que se ha logrado mediante el trabajo de los abogados defensores de los derechos humanos ha sido acompañando esa fuerza imparable del pueblo movilizado. Eso es lo que a nosotros nos da empuje y nos inspira y nos arrastra. Personas como vos, como decía, que han sabido en esa lucha interior convertir el dolor individual en una herramienta de lucha colectiva. Por eso, muchas gracias, Sergio. La compañera Adriana Mesina, le pregunto si tiene algún comentario, alguna pregunta para nuestros visitantes y dueños de casa del día de hoy. Ahí está. Sí, gracias, Sergio. Muchas gracias por todo. Le adhiero a las palabras de Carlos. Bueno, acá Mercedes Martínez preguntaba si había algún avance con respecto al caso en el sistema internacional. El que quiera contestar. Sí, creo que Verónica es más, para eso está en su espacio, así que me parece que sería un imprudente si hablo yo y no habla ella. Bueno, Gracias por tus palabras. Bien, en el ámbito internacional, nosotros presentamos el informe del interdisciplinario de expertos y expertas independientes, presentamos a la Comisión Interamericana con las propuestas que formulamos al Estado. Entre estas propuestas están las que propuso también, que dijo Mariela Amnistía Internacional, que es de conformar grupos que puedan acompañar a las víctimas, esto de promoción y protocolos para una investigación que adolece Argentina hoy, bueno, entre varias de otros puntos que propusimos. Al Estado, ¿por qué? Porque la Comisión Interamericana abrió una instancia de solución amistosa. En ese marco nosotros acompañamos el informe y nuestras propuestas, y ahora el 3 de enero el Estado tiene que contestar a la Comisión Interamericana
qué respuesta va a dar a nuestras peticiones, y entre ellas, obviamente, que el grupo, tal como Federico, que me gustaría, si Federico quiere ampliar el trabajo que hizo o lo que le parezca relevante en relación a lo que hemos conversado hasta ahora. Si querés, Federico, ampliar, no sé, Federico, si querés ampliar. Bueno, pues, a ver, lo que se le propone al Estado en el medio de la solución amistosa es que acepte la Constitución con la intervención del grupo de expertos independientes para que haga una revisión detallada y minuciosa de toda la investigación penal, de todo el trabajo de búsqueda, etcétera, que pueda identificar cuáles son los problemas, las falencias, tanto en la práctica judicial como los cuerpos policivos, en la investigación, etcétera, etcétera, y proponer soluciones concretas y soluciones también ya más legales, más institucionales, que permita tener como una carta de navegación para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones internacionales. Entonces estamos un poco a la espera de lo que responda el Estado, ¿sí? Si el Estado no acepta esa propuesta que se hizo en el marco de solución amistosa, de todos modos el grupo seguirá con su trabajo adelante y producirá su informe. Y ese informe será una herramienta para Sergio, para la familia, para las organizaciones, para el movimiento de derechos humanos y de familiares, y también servirá también como un instrumento, una herramienta en lo que prosiga el proceso contencioso. El proceso contencioso ya tenga que seguir desarrollando la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte en caso de que el Estado no cumpla con la solución amistosa. Una preguntita, esta la hago yo. Ustedes dijeron que plantearon en la justicia, es decir, a través del juzgado, que pudiera intervenir este grupo especializado. ¿Han hecho alguna otra propuesta? Yo decía, como por ejemplo que se dicte una ley que permita la intervención de grupos especializados. En estos casos, ¿hay algo? ¿Se propuso al Congreso? ¿En qué situación estaríamos? Bueno, justamente dentro de estas propuestas que realizamos al Estado, están en la legislación. Por eso, Federico, ¿querés ampliar en este punto? Está. Entonces, nosotros dentro de todos los puntos que hicimos al Estado, están justamente la conformación de un grupo, en el caso concreto, pero como medidas de no repetición y garantías de una investigación imparcial e independiente, la aceptación de estos grupos de expertos independientes para fortalecer las investigaciones, ya sea que acompañen al juez o jueza en el ámbito de todavía federal, que todavía tenemos los jueces de instrucción, hasta que no se ponga en funcionamiento el Código Penal Procesal Federal, que claramente es acusatorio y por lo tanto los jueces y las juezas no investigan, sino es el Ministerio Público Fiscal, que debe ponerse en funcionamiento, porque mientras sigan existiendo estos desórdenes de que el propio juez que garantiza la imparcialidad es parte porque investiga lo que quiere y desecha lo que no quiere, tiene que investigar el Ministerio Público Fiscal conforme lo establece el artículo 120 de la Constitución Nacional, que acompañe a las decisiones del juez o la jueza o a la investigación del Ministerio Público Fiscal. Esto también lo hemos pedido expresamente, tanto en la causa como a nivel general en el sistema interamericano. Perfecto. Acá Julieta Bandirali decía que se abran todos los archivos. Pedía eso. Bueno, todos se solidarizan con vos, Sergio, y tu familia. Agradecen la participación de Federico, de Verónica, de Norita. Es decir, estamos todos
todos con ustedes. De todos modos, yo es decir, quería saber si con este nuevo gobierno hay, por lo que han dicho, se está, digamos, se sigue más o menos igual que antes, pero no hay ninguna posibilidad o se ha tratado más específicamente el caso. No sé si a través de los legisladores. No sé, la pregunta, ¿quién la puede responder? Yo insisto un poco porque la verdad yo, esto ya hablándole a Sergio, Ahí estoy, la verdad perdón. nosotros, te quería decir, nosotros, Sí, la sí, se verdad, escuché. sí, La escuché, lo que pasa que me pongo acá para hablar. En verdad por ahí yo sigo ganando amigos, pero el tema es el siguiente, es como decía hoy, hay muchas personas que hoy están dentro del gobierno y en realidad este es un gobierno que entiende de derechos humanos. No es que es un gobierno como el anterior de Macri que tenía otra posición o tenía otra ideología, por así decirlo, que con más razón debería ser un poco más, no digo que vaya contra la justicia, pero sí brindar más herramientas. Y en verdad no vemos una voluntad política como deberían tenerla. Pero no es un capricho, no es que es algo que a mí se me ocurre y uno va y pide. De hecho, hasta si me pongo a ver, el macrismo era más explícito, era más, eh, como decirlo, más transparente es medio difícil, ¿no? Pero más sincero, porque le presentamos el pedido del grupo de expertos independientes el 29 de agosto del 2017 y lo rechazaron. Fueron concretos. En este caso pedimos el grupo de expertos independientes escrito el 20 de enero y no respondieron. Entonces, una cosa es lo que se pueda decir en la teoría, fuera de un expediente, pero llegado a la práctica y si no hay papeles, no sirve de nada. Entonces, por eso digo que no hay ningún gobierno que pueda garantizar el nunca más. Porque estamos ante un gobierno que podría haber hecho historia y en realidad en la Secretaría de Derechos Humanos tenemos un nieto recuperado, están todos los planetas alineados para que los derechos humanos vuelvan a ser recontravalorizados como debería ser y no está ocurriendo lo mismo. Por eso digo, y decía antes que tenemos 2 desapariciones forzadas, también con otra se toma de otra manera y se investiga como tal, pero el resultado es el mismo. O sea, tenemos un gobierno que que tiene un discurso de izquierda, pero tenemos en la práctica actúa de derecha, porque si no, no se entiende cómo habría tanta represión y cómo se va de la mano ya tenemos Bernie, Frederick, todo de distintas fuerzas, como cambian de posición. Antes teníamos a la ministra de Seguridad, que era Patricia Bullrich, al frente de todo, comandando, y hoy quien toma esa posición es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Se invierten los roles, pero tienen el mismo fin. Por ahí esto cuando se dice, te dicen no es lo mismo. Y yo puedo decir que es lo mismo. O sea, no tiene la misma, la diferencia que hay, que uno puede hablar y decir y se replica. No sale el ministro de Justicia como Abruz, que cuando le dijeron que se ponga a disposición de nuestra familia fue y se puso al lado del juez. Ahora es diferente, pero en definitiva termina siendo, el resultado es el mismo, porque si hubiera una clara posición política o una voluntad política de avanzar en el caso, deberían tener otra consideración y se podría haber hecho ir más a fondo, y no se está haciendo absolutamente nada. Perdón, acá te Aclaro algo que por ahí me queda para terminarlo. Una muestra más de esa hipocresía o esa parte más deshumana que tiene este gobierno también, la acabo de vivir el viernes, que vino la propia gendarmería a mi casa, que ni siquiera había sucedido con
con el gobierno de Macri o Patricia Bullrich, a traerme una citación que conociendo, la conocen Andrea, se presentan, yo no estaba, en vez de dejarle la citación, tuve que ir al Escuadrón 36, que es uno de los involucrados en la represión y en la desaparición de Santiago, a buscar esa notificación, en la cual me citan como testigo, no sé de qué, en una causa en la cual están haciéndole una causa judicial a Matías Santana, uno de los testigos en la causa de Santiago, en la desaparición, y a otros integrantes del Pulov Cuyamen, y en donde los gendarmes quedan como víctimas. O sea, eso me parece que habla por sí solo de cuál es el posicionamiento, y si decimos que la ministra de Seguridad, Frederick, viene o entiende derechos humanos, no tendría que suceder este tipo de cosas. Si me vas a notificar, notificarme con otra fuerza, no con la misma que esté involucrada y en la cual tenemos, ya es algo personal. Me parece que eso ya es una manera de amedrentar o, digamos, molestar, por así decirlo. Bueno, gracias. Sí, acá te preguntan ¿cuál crees que es la razón por la cual la Secretaría de Derechos Humanos no está avanzando en la causa? Y en el mismo tono preguntan cuál parece ser la causa de la inmovilidad o inacción de los funcionarios hoy. ¿Será que están temerosos o por desconocimiento como de hacer algo? En verdad es como esos temas que, como decía hoy, que se van tirando debajo de la alfombra, o sea, nadie quiere enfrentar al poder. A veces es más sencillo o hasta se juntan más voces el ir con temas contra la dictadura, porque nos une todo a una causa en común, y otra muy diferente es avanzar con temas relacionados o de desapariciones forzadas en democracia, porque eso significa que se sienta precedente contra los actuales que están. Imaginemos que el Ministerio de Seguridad hubiera denunciado a la propia Patricia Bullrich. ¿Qué pasaría con Frederick cuando se vaya del gobierno, que también va a ser denunciada por las actuaciones de Facundo Castro o Luis Espinosa, sin contar la cantidad de gatillo fácil? A mi entender es esa, eso puedo entender yo como hermano ciudadano. Tal vez en la parte judicial Verónica diga lo contrario y tiene otra forma de expresarlo. Yo lo veo desde ese lugar, desde el lado más humano, y por ahí a veces o entiendo de tiempos, puedo decir que siempre te dicen que no son los tiempos, no es el momento, como si el avanzar en algo relacionado a derechos humanos fuera algo especulativo. Y me parece que la especulación se dio de diferentes funcionarios que a veces actúan de una manera y después actúan de otra. Entonces parece que el defender los derechos humanos es una moda o es algo snob y es contra quien esté al frente. Y a veces siento que es fácil ir contra Larreta, pero no ir contra el propio gobierno nacional. Y esto lo digo porque el propio Alberto Fernández habilitó a que cuestionemos. Cuando el 10 de diciembre dijo, si me equivoco, háganmelo saber. Bueno, se lo estamos haciendo saber todo el tiempo. Ahora lo que falta es que escuche. Bien, gracias. Bien, gracias, Sergio. Bueno, tenemos que ir cerrando, creo que por el horario. A mí me parece que tal vez lo que tenemos que seguir haciendo es lo que estamos haciendo ahora. Hay que volver a visibilizar y seguir exigiendo. Y coincido con lo que vos decís, ¿no? Que tenemos que tal vez concretar las palabras que dio el presidente actual, y si hay cosas que hay que exigir, las estamos exigiendo dentro del marco democrático y de que queremos que todo vaya para adelante y que se esclarezca todo, porque aparte lo necesitamos todos. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, yo quiero agradecer a todos y cada uno de los compañeros que nos han ilustrado hoy sobre este tema que merece todo nuestro aporte, como siempre lo hemos hecho. Un poco para la claridad, para la tranquilidad de Sergio, le cuento que nosotros no creemos que la lucha por los derechos en general y por los derechos humanos en particular se agote, ni mucho menos
en los tribunales, tampoco creemos que se agote, ni mucho menos en las instancias internacionales, a las que por supuesto le damos todo el valor que merecen, sino que le damos, y lo hacemos en la práctica cotidiana desde siempre, la fuerza a la movilización acompañando al pueblo en las calles. Ya recuperaremos la calle donde haremos los reclamos que acabas de mencionar, contá para todo eso con todos nosotros. Yo quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de esta Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y quiero que en nombre de ellos nos dirija la palabra Silvana Capese, nuestra secretaria, esa compañera que tanto trabaja, que tan organizada es y que tanto nos hace marcar el paso. Creo que merece, en una jornada tan importante en la que nosotros cerramos la actividad de este año, al que no nos ha hecho demasiada mella la pandemia, como para expresar lo que cada uno de nosotros y nosotras entendemos. Adelante, por favor, Silvana. Muchas gracias, doctor López de Belva. Si bien agradezco que me quiera dar la palabra para cerrar esta actividad, me parece que agradezco también la participación de todos, pero me parece que lindo sería escuchar a nuestra querida socia honoraria, porque lo que yo puedo aportar es simplemente agradecimiento y el compromiso de la comisión para estar acompañando los reclamos y visibilizar los reclamos en el modo en el que se pueda, sea por Zoom, sea en las calles. Ojalá que en las calles sea muy pronto, pero hasta tanto eso suceda, vamos a seguir trabajando a través de esta cosa virtual que por lo menos nos permite encontrarnos en este momento tan duro. Así que dejar nuestro compromiso para acompañar y darle la palabra a Norita, a nuestra querida Norita, para que cierre esta actividad. Yo, bueno, les voy a decir, como decimos siempre, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Los pibes caídos por la bala asesina policial. Presente. Las madres de gatillo fácil que buscan justicia. Presente. Las mujeres caídas por la mano femicida asesina. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre venceremos. Venceremos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, un cierre más emotivo no podíamos haber ambicionado ni tenido. Muchísimas gracias, Norita, por siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos, por empujarnos, por llevarnos siempre con la rienda corta. Muchas gracias a todos y todas. Creo que ha sido un cierre brillante para este durísimo año, y quiero agradecer a Julieta Bandidari, que ha tenido esta idea, que ha sido el artífice ideológico de esta actividad. Muchas gracias y nos seguiremos viendo el año próximo.